Hola, ay, ahí está. Hola, buenos días a todos. Bueno, seguimos con esta serie de seminarios del Instituto para la Investigación en Obesidad y hoy tengo el placer de anunciar al doctor Gerardo García Rivas. El doctor es graduado de la UNAM, como decía por ahí, es el líder de la unidad de Medicina Experimental y Terapias Avanzadas del Instituto de Investigación sobre la Obesidad. Tiene una carrera brillante, pueden encontrar su currículum y todas sus publicaciones en la página. Tiene más de 100 publicaciones, ha formado decenas de recursos humanos, ya sea magísters o doctores. Ha tenido múltiples premios, es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, es un excelente tutor y líder para todos nosotros. Así que para mí es un gran placer que hoy esté acá exponiendo su labor. Creo que tengo el micrófono. Gracias. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Bueno, pues muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí. Tengo aquí el apuntador. Perfecto. Pues esta primera charla, que es un poco más de divulgación de lo que hacemos, es la primera vez que toco el tema, aunque es un tema ampliamente trabajado con el equipo directivo, particularmente en TecSalud. Es un tema que me ha apropiado, he contribuido y de alguna forma lo que quiero darles o transmitirles en esta presentación es lo que en las discusiones se ha planteado, lo que un servidor ha hecho reflexiones y al final de la presentación darles un caso que parece ser, al menos para nosotros ha sido exitoso, que representa el camino aprendido y un poco, el tema está bastante interesante en el título, espero que también lo sea a la hora de presentarlo y hablamos de un concepto con el que estamos muy familiarizados, que se llama el nearshoring, ¿no? Mucha gente hemos hablado y se ha hablado en muchos foros, desafortunadamente probablemente no tanto en ciencia, pero de esta capacidad o estabilidad que tienen las regiones de cumplir, acortando los tiempos, la distancia de obtener o llevar a las poblaciones de alta demanda algún bien o algún servicio. Ese concepto que decimos nearshoring, yo voy a hablar de este concepto y de un concepto que viene abajo que es la investigación translacional, unos adjetivos bastante utilizados que en realidad muchos decimos que tratamos de ir hacia allá, pero las fases de cómo implementarlo es lo que nos gustaría en este seminario contar, las áreas que vemos de oportunidad y sobre todo la experiencia que hemos pasado. Entonces, volviendo un poco al tema, un tema lejano a mi área, pero que en base a lectura, en base un poco a discusión, sabemos que esta habilidad que tienen regiones en los países muy cercanos a los consumidores, en particular en pandemia nos dimos cuenta que el tener sus suministros directamente en las poblaciones de alto consumo es una gran ventaja. Nuestro país, teniendo una frontera con el mayor de los mayores consumidores del mundo como es la Unión Americana, tiene esa particularidad. Y de hecho se ha aprovechado durante mucho tiempo esta cercanía en la cual los bienes y servicios que se generan para esas poblaciones que son altamente consumidoras, de alguna forma, la cercanía nos permite llevarlas más prontamente, nos permite también bajar costos de producción y esto es bastante interesante para la economía. Según los economistas, y yo no me voy a meter en estos temas, pero parece ser que no es la panacea. También hay algunos riesgos que puede implementar este tipo de acercamiento o de nearshoring que particularmente está asociado a bienes, a servicios y en nuestro país importantemente con manufactura. Aunque permite el crecimiento de las poblaciones cercanas a la región, los costos, el abaratamiento del trabajo de mano de obra hace eventualmente no sostenible esta forma de trabajar económicamente en estas regiones. Sin embargo, hemos creído y mucha gente ha hablado de la posibilidad de crear o aprovechar esta circunstancia regional en temas distintos. Y particularmente hoy voy a tratarlos de convencer que tenemos un área de oportunidad en el contexto de la ciencia y particularmente la investigación en salud. No quiero que con ello piensen que es fácil, no quiero con ello que piensen que ya estamos en un estado de completo avance, pero sí les quiero mencionar que este caso de desarrollo de nearshoring en temas de alta innovación, de alto valor, no es algo que ocurra, o sea, nos haya ocurrido en nosotros, sino en realidad, particularmente en Asia,
Países como Singapur, como Corea del Sur, han aprovechado esta circunstancia regional con consumidores importantes en China, en Japón, y han permitido potenciar. Lo han hecho un poco distinto, no con manufactura, sino con tecnología, y es hacia donde voy. Entonces, en estas tres primeras líneas, trato de resumir un análisis que hemos hecho sobre los elementos que tendríamos que asegurar en nuestra institución, en nuestros grupos, para permitir hacer o aprovechar esta ventaja geográfica en un nearshoring en investigación biomédica, en investigación en salud. El primero que quisiera mencionar es un ecosistema en investigación y salud. El estado en el que estamos lo vamos a reflexionar, pero particularmente es el primer punto que me gustaría mencionar. Si no tenemos los espacios, la infraestructura, el personal, el talento que nos pueda ayudar, estamos lejos de poderlo lograr. El segundo punto que también hemos reflexionado es iniciativas centrales. No podemos invertir en muchas áreas, tenemos que ser muy enfocados en dirigir los recursos a estrategias específicas. Y el tercer punto, que en nuestra experiencia también es crucial, es la codesarrollo o la asociación con industria dedicada a la salud, industria farmacéutica, encontrar partners industriales que puedan justamente llevarlo a convertir en un bien. Respecto al primer tema, esta parte de un desarrollo de un ecosistema de salud, me gustaría mencionar que de las cosas más fundamentales que necesitamos y que durante 20 años en el área de salud, en el área de investigación y en el área de tech salud también, hemos tratado de generar y estamos generando áreas especializadas para hacer este tipo de investigación. No son cualquier área. Y una ventaja que identifico como algo muy relevante, y quiero compartirlo con ustedes y con los que nos están escuchando, es la decisión que ha tomado el tecnológico de que esto no puede estar desarticulado. La Escuela de Medicina generando egresados muy exitosos en ciencia de la salud, la parte asistencial en nuestros hospitales y la parte de investigación no puede estar desarticulada. Y esto puede funcionar en modelos tampoco nuevos, modelos que se llaman centros médicos académicos, en donde estos tres elementos convergen y permiten justamente estas investigaciones de más alto nivel. Este centro médico académico, este campus de la salud del que hemos hablado, aquí les comparto actualmente nuestro hospital. Siempre esa fotografía me encanta, que empieza con el edificio justamente en la parte donde están los laboratorios de investigación. Aquí podemos ver lo que ocurrirá prontamente en las instalaciones del Zambrano, donde tenemos nuestro hospital y junto a nuestra escuela de medicina, que tiene como componente central en estos vídeos que ustedes ven, esos 3 pisos, laboratorios de investigación al más alto nivel. Y voy a detenerme con esta imagen para que lo puedan observar con más detenimiento. Del lado derecho tenemos nuestro Hospital Zambrano, la Escuela de Medicina en el centro y el edificio central que pueden ver ustedes de 3 pisos en cristal dando hacia la calle. Son áreas que estarán dedicadas a la investigación de la que estamos hablando. Actualmente tenemos áreas en el Centro de Biotecnología, incluso aquí en el edificio Expedition, tenemos en el Hospital Zambrano y en el CITES. La intención es articularlos, unirlos en una misma estrategia que pueda ser mucho más fácil de manejar y tener áreas centrales de desarrollo. ¿Esto qué nos tiene que permitir y sobre qué estamos caminando? Pues tener laboratorios donde podamos tener las tecnologías con el mayor estado del arte. Tenemos la fortuna de contar en algunas áreas con estrategias como metabolómica, como transcriptómica, temas de secuenciación, tenemos citometría de flujo, microscopía confocal. Reconocemos que nos hacen falta algunas tecnologías implementar, pero es indispensable tener esos espacios. Por otro lado, y veo aquí a Noemí García que ha tomado el liderazgo de algo fundamental en la investigación que queremos hacer, que son un core lab de investigación preclínica. Cualquier avance tiene que ser validado en modelos genuinos que recapitulen las enfermedades en humanas, por lo tanto, tener en el estado del arte una unidad de investigación preclínica se vuelve una pieza medular en este ecosistema. Y finalmente, áreas de investigación que puedan dar o llevar a cabo estudios clínicos con los estándares de calidad esperados. Y esto es algo interesante que ha ocurrido y que además, a partir muy notablemente desde pandemia, lo empezamos a vivir en Tech Salud. Llegamos a reclutar miles de pacientes en áreas hospitalarias, lo cual no sabíamos que podía ocurrir hasta pandemia, y la intención es tener articuladas esas áreas para que podamos eventualmente llevar a cabo estos estudios de alto nivel con pacientes. Teniendo esto en infraestructura, en un centro médico académico, creemos que es una posibilidad de lograr incidir importantemente.
Esto, los edificios, la infraestructura, por supuesto, no tienen mucho sentido si no están los especialistas, el talento que se puede encargar justamente de poder llevar a cabo estas iniciativas. Por lo tanto, aunque hay múltiples iniciativas que están cercanas al tema de salud, yo me voy a referir en esta presentación forma más específica al talento que hemos incubado dentro de TecSalud, la Escuela de Medicina y particularmente el Instituto de Investigación Obesidad, donde juego un rol como líder del área de medicina experimental. Para pensar en qué talento tenemos que traer, pues ese talento, lo mencionaba, multidisciplinario porque tenemos un gran reto. Por un lado, tenemos que hacer investigación biomédica de alta calidad en estado del arte, para poder eventualmente tener preguntas y modelos y conceptos importantes y, digamos, de relevancia. Por otro lado, no se tiene que quedar en esos experimentos que ocurren en células o en modelos preclínicos, sino tiene que brincar a cohortes de paciente o a reclutar individuos con muchas normas, reglas de operación, y eso ocurre a través del contacto que eventualmente se tenga con el paciente. Por eso, aunque mucha gente hablamos de la traslación biomédica, ir desde la investigación en el laboratorio hacia tocar el paciente, es un concepto que es difícil de implementar por lo múltiple que tienen que ser los perfiles de la gente abocada a esta responsabilidad. En esta visión, un modelo que nos gusta mucho en TecSalud es pensar que todo lo detona una pregunta clínica, una necesidad clínica, una enfermedad que acaba de aparecer. A partir de ello, tenemos que ponernos a trabajar desde este problema clínico en el laboratorio, entender mecanismos para poder eventualmente desarrollar terapéutica que pueda ser validada y probada en las cortes de pacientes. Entonces, en este círculo virtuoso, que no necesariamente es de la manera que lo cuento, puede haber un descubrimiento que pueda ser aplicado a la clínica y puede tener más de una salida este tipo de información, pero finalmente el concepto es trabajar la investigación biomédica siempre con un direccionamiento hacia la aplicación potencial en un problema que tenga el paciente. Y eso nos ha trastornado a muchos investigadores que veníamos de un área más clásica de pensamiento y lo hemos hecho. Aquí les pongo una imagen nuevamente más sintomática de los niveles en los que se logra la traslación, desde los conocimientos que tienen que ver con mecanismos moleculares o predicción in silico, generación de hipótesis, hasta la validación en sistemas sencillos que recapitulen las enfermedades, y toda esta información lo que permite es la traslación hacia el ser humano. Ocupo esta diapositiva para un poco hacerles saber lo que hemos integrado como este grupo multidisciplinario de talento. Y trato justamente de ubicar la diapositiva para mostrar los múltiples perfiles que tiene el equipo que hemos integrado en esta área de medicina translacional. Como pueden ver, hay investigadores que ustedes reconocen y que incluso están en esta presentación, que trabajan temas de formulación, de predicción in silico, o trabajan con modelos celulares o algunas preguntas fundamentales en la biología de enfermedades metabólicas o algún tema en particular. Habemos un grupo de investigadores que también tenemos la habilidad de poder trabajar con modelos preclínicos, que significa probar eventualmente la eficacia y la seguridad de estas estrategias terapéuticas en modelos que nos permitan generar suficiente evidencia y tengamos suficiente confianza en la seguridad para poder trasladarlo a un área mucho más clínica. Tenemos la fortuna de tener con nosotros también trabajando investigadores clínicos que tienen la capacidad de reclutar pacientes, están enfrentando las enfermedades y conocen, digamos, las necesidades clínicas y nos pueden ayudar. Aquí los represento porque también tenemos investigadores clínicos y también básicos que están en esta transición, en esta parte de traslación. Es muy interesante ver un clínico que no esté preocupado solamente por lo que pasa en el paciente, aunque es prioritario definitivamente, sino por entender lo que está sucediendo con su paciente. Y tenemos la gran fortuna, y yo diría, de tener elementos en la parte clínica y en la parte traslacional que estamos constantemente pensando cómo ayudar al paciente. Este cambio que les mencionaba de paradigma de buscar investigación por conocer a buscar la investigación que pueda eventualmente tener una salida en mejoría de la calidad de vida del paciente es un cambio importante y creo que con los investigadores que aquí les presento, sin entrar en detalles de los nombres y líneas, sí quisiera dejarlo que tenemos esa aspiración. Sin embargo, ese talento, esos recursos, si se dirigen a múltiples esfuerzos, resultarían a veces un poco complejos de llegar a cabo en un final último. Por lo tanto, el Tecnológico de Monterrey y nuestra planeación de TecSalud y nuestro instituto de investigación, liderado por el doctor Marco Rito, ha tenido la intención de focalizar problemas.
Sabemos que hay múltiples problemas que acechan la salud de nuestro país en múltiples niveles, pero hemos tomado la decisión de enfocarnos en algunos problemas que les voy a presentar. Y evidentemente, un problema enorme en nuestro país es esta condición de sobrepeso y obesidad, que dependiendo de donde consultemos los datos, podemos estar entre el tercero y el quinto en población adulta, el primero y segundo en población infantil, pero en realidad tenemos un problema, pues más del 70% de la población en adultos tiene sobrepeso y obesidad, y esto va a tener consecuencias muy importantes. Atendiendo esta problemática específica, nuestra intención es justamente desarrollar al instituto y atenderlo de forma multidisciplinaria. Hemos tenido oportunidad de entender que el instituto está conformado por 5 grandes unidades o departamentos que tratan de, desde una perspectiva, ayudar o incidir sobre el problema de la obesidad. En esta ocasión me voy a enfocar en lo que es mi responsabilidad, que es la unidad de medicina experimental y terapias avanzadas. Y un poco para entender y continuar con lo que al principio hablamos del nearshoring, de la posibilidad de investigación translacional, trataré de presentarles lo que hacemos y cuál es el enfoque específico de nuestra unidad, que trata justamente de estudiar y caracterizar los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades. Particularmente, nuestro grupo no es un grupo que estudie per se la obesidad. No estudiamos saciedad, no estudiamos expansión de tejido adiposo. Lo que nos hemos concentrado en estudiar algo también extremadamente relevante, que son las comorbilidades asociadas con obesidad, que finalmente son los que van a costar al paciente y que van a generar en el sistema de salud un problema enorme, como lo hemos visto y lo estamos viendo. Con esta intención de entender las comorbilidades, proponer terapia experimental primero, que eventualmente puede ser trasladada, como lo mencionaba, en ese deseo constante de llegar a tocar al paciente y pueda, el sueño de muchos de nosotros, cambiar la práctica de alguna forma. Ese es el objetivo que tiene último nuestra unidad de investigación. Aquí les presento el tema de la obesidad. No me voy a meter en el tema ahora relativamente candente respecto al índice de masa corporal, como generando la entidad de obesidad como una asociación muy importante con consecuencias metabólicas. Podemos observar que estas se manifiestan directamente en el sistema cardiovascular. Pueden ver la lista enorme de condiciones asociadas, con alteraciones a nivel hepático, el hígado graso, con condiciones de falla renal. Tenemos un grupo muy interesante en nuestro grupo que estudia el efecto que tiene la obesidad en el músculo esquelético y particularmente en sarcopenia, que yo siempre lo saco este tema, es una preocupación enorme al futuro debido particularmente a estos medicamentos que tienen efectos muy importantes en el control de peso, pero una consecuencia al perder tejido adiposo también es perder tejido y masa muscular. Si el paciente no mantiene un régimen, regresa con mucho menos masa muscular, incrementa el tejido adiposo y esta sarcopenia que se puede presentar en el paciente puede ser una condición mucho más desfavorecedora para este paciente. Además de las enfermedades del músculo esquelético, nos hemos empezado a meter poco a poco el efecto que también tienen las enfermedades metabólicas y particularmente la obesidad en asociaciones con depresión y ansiedad, también componentes muy importantes. Sin embargo, no estudiamos, eso parecería que estoy yendo un poco hacia atrás, decir que no estudiamos la obesidad, pero estudiamos las comorbilidades, que son un montón. En realidad es que estudiamos las comorbilidades, pero siempre con una línea transversal para estudiarlas, que es el conocimiento en que es fundamental nuestro grupo, del cual nos sentimos un poquito más conscientes y tenemos más experiencia, que es el metabolismo. Cómo el metabolismo, cómo la condición metabólica afecta en el corazón, en el cerebro, en el hígado, en el músculo esquelético, directamente el metabolismo, y con ello hay una consecuencia funcional en el órgano. Entonces, transversalmente a todo nuestro grupo, la pregunta de cómo se controla el metabolismo en la célula es fundamental. Y aquí me permito un poco hacer un alto para mostrarles, ahora sí, un poquito de lo que hacemos ya dentro de la unidad con los miembros tiempo completo de nuestro grupo. Como mencioné en la primera parte, tenemos muchas asociaciones que les voy a platicar que nos permiten la traslación, pero de tiempo completo tenemos 6 grupos de investigación, incluido el de un servidor, en donde van, como pueden ver por los temas, el grupo del doctor Flavio trabajando específicamente en modelos de aprendizaje Machine Learning, agregando quimioinformática para predecir eventualmente compuestos que puedan tener ligandos y puedan ser moléculas utilizadas y trasladarse eventualmente.
La doctora Noemí García pues, ha trabajado mucho tiempo en temas interesantísimos como el genoma mitocondrial, su conexión con estado metabólico y, como mencionaba, el tema de la sarcopenia en obesidad, estrategias como el ejercicio, han sido líneas que ha cultivado por más de 10 años en la institución. La doctora Marion Brunk, como una investigadora en inmunología, ha estudiado profundamente la activación del sistema innato y adaptativo y particularmente esos años se ha enfocado en la lactancia, la contribución que tiene la lactancia en estas poblaciones y en la regulación del metabolismo, el inmunometabolismo. Elena González ha trabajado con nosotros también mucho tiempo y particularmente trabaja sobre el papel que tiene el sistema inmune en el desarrollo de enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca y particularmente en este momento sobre la insuficiencia cardíaca que está asociada con una disfunción metabólica. Finalmente, la doctora Julieta Palomeque, que también es una investigadora que se incorpora hace un poco más de un año con nosotros y con una carrera importante, muy importante en temas de investigación cardiovascular. Ella tiene intereses particularmente en la señalización de un ion importantísimo para el corazón, que es el ion calcio. Sin entrar en temas muy profundos, quisiera mencionar que particularmente está interesada en el papel que tienen las hormonas sexuales femeninas, el estrógeno. Esta paradoja, si los estrógenos, la menopausia es amiga o no es amiga de la enfermedad metabólica, particularmente del corazón, son de las grandes preguntas que tiene su grupo. Y finalmente un servidor que tiene mucho interés en entender cómo se controla en el corazón el metabolismo y tiene un particular interés en canales iónicos mitocondriales que les platicaré un poquito más adelante para darles un ejemplo de todo ello. Este equipo central parecería también, aunque pueden tener formación médica, en realidad no estamos viendo al paciente directamente, por lo tanto la traslación se vería un poquito detenida y hemos pensado en medicina traslacional después de varios tiempos de convencer al doctor Rito, al doctor Torre, a los directores de investigación, que esta traslación hacia el ser humano era indispensable. Pensamos justamente en estos grupos que se están incubando al interior, le llamamos grupos de investigación traslacional. Y la pregunta clásica fue, ¿qué pasa si a un investigador básico, un bioquímico, lo juntamos con un médico y les pedimos que trabaje en un proyecto conjunto? Año y medio después, lo que les puedo contar es lo siguiente. Cuando pusimos a trabajar al doctor Luis Luébano, que es un investigador en bioquímica básica, trabajando complejos respiratorios, lípidos en mitocondria, y lo pusimos a colaborar directamente con la doctora Carla Cepeda, médico especialista en nutrición humana, lo que vemos años después, además de proyectos básicos, es la posibilidad de empezar a reclutar para este estudio que le llamamos Iron Extra Large, que es un estudio justamente de entender con más precisión cuáles son las implicaciones de dar hierro, del metabolismo del hierro, de la anemia en el paciente que tiene o que vive con obesidad mórbida. Este estudio ya no solo es reclutar, medir al paciente, sino entender cómo se está controlando propiamente el metabolismo de este ion y poder eventualmente dar una recomendación clínica o poder intervenir eventualmente en poblaciones para demostrar las ventajas o desventajas que puede tener en esta población específica de pacientes la suplementación con hierro. Entonces, quiero que con esto vean que son ejemplos en donde inició una pregunta fundamental y se pudo trasladar a una corte con un estudio que está reclutando. Entonces, que sepan también que ahí hay un link. Al final también lo pueden consultarme para que yo les pueda transmitir y puedan participar en los estudios. Es muy importante que tengamos seres humanos que estén dispuestos a ayudarnos a entender con más precisión las enfermedades. Y este es un estudio, este es un primer experimento que hicimos. El segundo experimento fue juntar a una inmunóloga básica, la doctora Elena González, con el doctor Oscar Tamés, un pediatra infectólogo. ¿Y qué surgió? Pues este estudio MOVID, que es un estudio que trata de entender en población pediátrica que cursa una enfermedad respiratoria importante, entender los mecanismos que están asociados y particularmente si la obesidad en estos menores es capaz de generar mayor riesgo o en el tema de hospitalización en calidad de vida en estos pacientes, y tenemos que pensar, más allá de solo pensar en la infección, las complicaciones que pueden presentarse en chiquitos, en niños que tengan sobrepeso y lleguen a una infección de esta naturaleza. Entender lo que está detrás para proponer eventualmente terapéutica es un objetivo a largo plazo que tiene este grupo de investigación translacional o binomio. Finalmente, el tercer experimento, y no el último, es
el binomio formado por la doctora Cipatla Ayuso, que es una pediatra con entrenamiento y con líneas de investigación en conductas alimentarias, y la posibilidad de interactuar con una doctora en biotecnología, que estaba acostumbrada a trabajar estructuras, cultivo celular, y generaron este binomio que le llaman Tech-Mind Nutrition, que justamente es estudiar el estado de salud de niños que tengan sobrepeso, obesidad, y asociar justamente con comportamiento, con temas de depresión, con temas de calidad del alimento. Y cuando pones a 2 investigadoras muy activas, lo que tienes en pocos meses es un grupo armado de reclutamiento, tienes más de 200 niños que asistieron, se consultaron y podemos tener posibilidad de explorarlos. Y más de 200 niños en poco tiempo reclutados es realmente una muy buena oportunidad para entender qué está pasando en esta asociación entre la mente del niño, su preferencia alimentaria y el riesgo que puede tener. Este es un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer para lograr esta posibilidad de la traslación hacia el ambiente clínico con preguntas fundamentales. Sirvo porque acabo de ver al doctor Mauricio Urquijo, está la doctora Mirna González, que serán seguramente muy pronto nuestro cuarto binomio, nuestro cuarto grupo que estudiará disfunción endotelial y que permitirá justamente en otras áreas seguir ampliando esta visión y este programa que hasta el momento ha resultado exitoso en la generación de estos protocolos clínicos que están actualmente reclutando pacientes. Sirvo sea de paso a hablarles de este ecosistema, de este tema del talento, para mencionarles que tanto en la parte más fundamental como investigadores, como en esta parte de los binomios, estamos en un momento importante de sumar talento que pueda ampliar las líneas de investigación y fortalecer esta estrategia de nuestro instituto. El tercer punto para el nearshoring, para no perderme tanto, aunque parezca, es la posibilidad de poder interacción justamente con la industria. Que nuestros partners en industria permitan, más allá de los conceptos, más allá de la capacidad de reclutamiento, permitirnos fondear, co-desarrollar con ellos la posibilidad de llegar a tocar un paciente. Y en este sentido, pues les cuento y les voy adelantando un poco a la historia de éxito de esta colaboración que tuvimos, el Tecnológico de Monterrey, TechSalud, con una empresa canadiense, en ese sentido hablar del nearshoring, una empresa que viene y que había establecido vínculos de colaboración, investigación y desarrollo en Inglaterra, por ejemplo, y eventualmente decide, por temas de mayor cercanía, trabajar en casi el mismo uso horario, temas de costo y la reputación que tiene nuestra institución, enfocar su investigación y desarrollo hacia nosotros, a través de un convenio de colaboración para desarrollar compuestos cardiovasculares para el tratamiento de enfermedades, particularmente insuficiencia cardíaca. Y aquí me voy a detener un poquito para contarles cómo pasó, porque esta relación, aparecer en esa fotografía, no es un tema de decisión, es un tema de múltiples elementos que en mi experiencia tienen que cumplirse para permitir eventualmente que se pueda llegar a cabo este tipo de relación. Esta es la aplicación, este es nuestro caso de éxito, la posibilidad de aplicación terapéutica de una molécula que se llama cannabidiol, sintetizada y generada de grado farmacéutico para el uso en cardiopatía y en insuficiencia cardíaca. Parece trivial, pero llevar una molécula que nunca se ha utilizado en un nuevo padecimiento es un camino que les puedo decir tiene más o menos 7, 8 años de haberse desarrollado y empezó, aquí utilizo esta imagen para hablar del inicio. Y a lo mejor aquí, sin tratar de ser muy técnico, voy a saltar muchas cosas, pero quiero que todos en cualquiera se lleven el concepto de que este proyecto inició porque dentro de las líneas de investigación de nuestro grupo había mucho interés en entender cómo funcionaba una proteína que está en la mitocondria, quiero decirles, un componente, un blanco terapéutico que está en la mitocondria, que sabíamos que participaba en múltiples procesos celulares. Esta proteína se llama uniportador de calcio mitocondrial o MCU y durante mucho tiempo estuvimos explorando esta proteína como una posible molécula que tuviera implicaciones en múltiples fenómenos. Controlaba de alguna forma la energía en las células cardíacas, que es muy importante para el proceso de contracción y relajación. Se imaginarán 70 latidos por minuto, ¿cuánto representa de gasto energético? Es enorme. Si esta molécula podía contribuir y controlarla, controlaba la capacidad de hacer mitocondrias grandes, pequeñas, de renovarlas. La homeostasis del calcio redox se representa lo que conocemos como estrés oxidante. El estrés oxidante lo regulaba esta proteína de alguna forma, la muerte celular y más recientemente los efectos inflamatorios. Si ven todo esto, deficiencia en energía, estrés oxidante,
tiene que ver también con inflamación, pues posiblemente enfermedades cardiovasculares puedan ser algo muy relevante. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Demostrar que esto tiene un rol requiere múltiples grupos en muchos lugares del mundo, incluso nosotros, que han generado esta evidencia que el concepto general, y con eso quisiera que nos quedáramos, es que inhibir la actividad de esta proteína en condiciones patológicas resulta beneficioso para el corazón. Y no solamente se demuestra en un modelo, en un ratoncito o en una célula, tiene que haber múltiples esfuerzos, aquí algunos de nuestro grupo, pero también de grupos que han demostrado que en el daño por isquemia o por infarto, el bloquear ese transportador era benéfico, que cuando se generan arritmias, bloquearlo es benéfico, que en cardiomiopatía diabética o la enfermedad del corazón que ocurre en el individuo que tiene diabetes era benéfico, que en otras condiciones como la hipertrofia podría ser benéfico. Toda esta gran cantidad de literatura e información de nuestro grupo y de otros, lo que nos permiten es plantear la posibilidad de generar un blanco terapéutico y poderlo definir. Voy a incidir un poquito más en esta última idea que dice que bloquear esta proteína es positivo para evitar la hipertrofia cardíaca. En contextos muy simples, quiero decirles que cuando el corazón crece de forma no controlada, se remodela de forma patológica, es lo que aparece en las enfermedades crónicas de largo impacto. Y en ese sentido voy a profundizar sobre esta publicación en la cual demostramos que esta entidad proteica, que pensamos que es un blanco molecular, si se activa, si se incrementa su actividad, es deleterio para el corazón. ¿Y cómo lo pudimos demostrar? No voy a entrar en datos técnicos, pero siendo de cualquier área podrán seguramente entender este experimento sencillo. Tenemos células, ahí pueden ver 4 paneles, voy a referirme al panel que está del lado derecho, izquierdo, derecho para mí, en donde pueden ver células del corazón controles pintadas en verde, y donde dice angiotensina es lo que generalmente, uno de los inductores que genera daño en esas células. Lo primero que pueden notar que es con el tratamiento de angiotensina, esas células muy bonitas pintadas en color verde crecen notablemente, se hacen enormes, prácticamente incrementan el doble de su tamaño. Y eso implica que están remodelándose, está ocurriendo la hipertrofia que es negativa en este contexto. Por otro lado, en el otro carril vemos unas células que dice MSU, son células a las que este transportador, que si se expresa en condiciones altas parece ser negativo, lo logramos disminuir de tal forma que no está ampliamente expresado, y cuando esas células las ponemos en el reto que deberían de crecer y enfermarse, vemos que no lo hacen, de tal forma que el concepto fundamental es que disminuir la actividad de este blanco molecular o bloquearlo tiene efectos protectores para las células cardíacas. Después de que hacemos muchos experimentos, aquí pueden ver en las barras, la barra gris que son los controles, cuando le ponemos el estímulo que daña al corazón, las células prácticamente crecen al doble y no crecen cuando están tratadas o silenciadas con esta molécula. Y también del otro lado pueden ver los marcadores que clínicamente a un paciente que tiene esta alteración hipertrófica le medimos ese péptido natriurético cerebral que incrementa muy notablemente en la barra gris con el estímulo dañino, pero que cuando no está esta proteína expresada, no se expresa de la misma forma. Entonces, nos sigue sugiriendo que el disminuir la actividad de esta proteína previene el daño por hipertrofia. Lo demostramos en modelos de ratón, lo demostramos en muchos más conceptos, entendimos la vía por donde ocurre, pero una condición muy importante en mi punto de vista para pensar que esto puede ser trasladado al humano, porque no es lo mismo una célula que vive en un cultivo celular o un ratón, hay que demostrar que esta hipótesis de alguna forma tiene posibilidad de cumplirse en el ser humano. Tuvimos afortunadamente acceso a biopsias de tejido humano, de pacientes con insuficiencia cardíaca, prácticamente en condiciones ya de trasplante, y midiendo esta proteína en corazón humano nos encontramos con lo siguiente. La barra de las Y's indica la expresión de esta proteína. Dijimos, poca actividad es benéfico, mucha actividad es malo. Y podemos observar que en los pacientes, estas son biopsias de pacientes donde observamos que entre más alta está la expresión de este transportador, la capacidad de función de bomba del corazón, aquí medida como ejection fraction, NF, es peor. Un paciente que está muy enfermo tiene altas concentraciones de ese transportador. Y también un corazón que está grandote, muy remodelado, en las siguientes figuras donde dice diámetros en sístole y en diástole, entre más grande y dañado está el corazón, la expresión de esta proteína está ocurriendo. Entonces, tenemos con este resultado estudios en células, no presento los de ratones, pero sí muestro en que en seres humanos esta posibilidad de que en condiciones de alta enfermedad esté muy expresada la proteína, existe. Por lo tanto, nos genera una racional de decir,
Y si está enfermo el paciente, la bloqueamos, ¿será que no se enferma de la misma forma? Y es lo que tratamos de hacer en lo siguiente. Sin embargo, hacer silenciamiento génico, terapia génica en un ser humano, estamos muy lejos de poderlo hacer. A lo que recurrimos y lo más factible es utilizar pequeñas moléculas, fármacos, que puedan tener la posibilidad de generar este efecto. Y en ese sentido, pues empezar a revisar moléculas que puedan ser potenciales, algunas que incluso, no puedo hablar con mucho detalle, pero estamos tratando de proteger para su uso. Pero una opción adicional es, ¿por qué no vemos de las moléculas que se recetan regularmente, que ya pasaron por procesos de regulatorios, que ya tocaron alguna vez a un paciente, no habrá alguna molécula que tiene la capacidad de inhibir ese transportador? Y después de una revisión sistematizada mucho tiempo y revisar en literatura más allá del corazón, nos encontramos que había una molécula de interés que se llama cannabidiol, que había sido demostrado en células de cultivo celular que era capaz de modular la actividad de ese transportador. ¿Cómo? No se sabía. Nuestra tarea fue probar esta hipótesis. Entonces, la idea, les repito, es disminuir la actividad de ese transportador es benéfico. Entonces, un inhibidor, una molécula que puede inhibir ese transportador, puede generar beneficios terapéuticos. Nuestro experimento está, igual que los mencionaba, células pequeñas que con el insulto se hacen enormes, se enferman, pero si yo pongo el cannabidiol, que es, y lo demostramos posteriormente, un inhibidor de este transportador, de esta molécula blanco, vemos claramente que las células no crecen de la misma forma, no solo no crecen. Cuando hicimos el experimento en ratones, aquí pueden ver modelos que recapitulan la enfermedad en seres humanos. En control van a ver el corazón, es un corte al ventrículo izquierdo, el ventrículo de ratón. Lo que pueden ver en azul donde dice 0 es un animal que está enfermo, generamos la enfermedad en el ratón. Pueden ver las células se hacen grandes, el corazón se hace grande, y en azul pueden notar que el tejido sano se sustituye por tejido fibroso, en este caso por tejido de la matriz extracelular. Lo interesante de este experimento es que si al animal le vamos dando dosis crecientes de este fármaco, que es cannabidiol, que sabemos que protege a la función de la mitocondria y tiene beneficios, vamos viendo cómo la estructura celular, incluso la función celular, la función del órgano, mejora. Entonces tenemos una molécula, porque tenemos un blanco molecular, una molécula que puede tener un efecto, y ahora tenemos experimentos en animales que muestran la potencial terapéutico. Pues, ¿qué falta? Pues tratar de llevarlo justamente al paciente. Y esta información nos permitió generar lo que se llaman dossiers de información, donde se demuestra que en modelos preclínicos la molécula tiene una eficacia terapéutica. No ha sido probado en seres humanos, pero hay datos de hipótesis de nuestro grupo y de otros, y de forma muy específica, con la molécula específica que vamos a tratar de probar en seres humanos, que hay un efecto benéfico. Con todo ello, pues tenemos que incorporar la siguiente parte de nuestra ecuación, que es el grupo clínico, y a partir de ello, bueno, les comparto que finalmente, después de muchos años de tratar de entender cómo funcionaba la molécula, demostrar cómo genera el beneficio terapéutico a nivel celular, estructural, y entender, muy importante, el mecanismo de cómo pensamos que funciona, pudimos lograr esta publicación, que bueno, está en línea y que hace un par de semanas fue liberada. Entonces, con toda esta evidencia, más la reputación de tener en la revista más importante de investigación translacional cardiovascular, evidencia que fue revisada por pares, pues nos da sensibilidad de que podemos tratar de llevarlo hacia el paciente. Y en ese sentido, la vinculación con empresa. Tuvimos la posibilidad de colaborar con una empresa canadiense que sintetizaba cannabidiol de forma farmacéutica, con todas las condiciones para ser probada en seres humanos. Y con ello, pues, pensamos en la posibilidad de llevar el primer estudio de uso de esta molécula y ver cómo le va a los pacientes, si es como observamos en células, en ratones, que hay un beneficio terapéutico. Ocurrió esto hace un par de años y coincidió justamente con el momento de la pandemia. Eso no nos detuvo en el desarrollo de esta molécula, y con el liderazgo de los clínicos de nuestro instituto, el doctor Carlos Jerjes, de forma importante, o de forma como el líder específico de este proyecto, logramos desarrollar este estudio que se llama un estudio Lancer, que es un estudio ya en pacientes, aleatorizado, doble ciego, que probaba esta formulación de cannabidiol en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y aprovechamos que había una vía regulatoria nueva para COVID, entonces dijimos COVID y enfermedad cardiovascular, porque sabíamos que los pacientes con enfermedad cardiovascular y que se infectaban por COVID tenían un peor pronóstico. Este proceso, muy interesante cursar con nosotros, nos ayudó la unidad de investigación clínica del hospital, nuestros, por supuesto, colaboradores en la empresa canadiense que tiene la formulación.
permitieron reclutar un número importante de pacientes. Sin embargo, un criterio de inclusión para este protocolo era que los pacientes no estuvieran vacunados. Y en realidad, un paciente con enfermedad cardiovascular eran los primeros que iban a ser vacunados, de tal forma que nos quedamos sin posibilidad de completar estos importante número de casos para esta publicación. Sin embargo, no queda ahí. Actualmente, la evidencia que se ha generado ha permitido estudios que están actualmente reclutando. Este estudio particularmente, el Archer, estudia particularmente la miocarditis y trabaja justamente en un estudio aleatorizado, doble ciego, con la misma formulación, siguiendo mejorías estructurales en el corazón de esos pacientes con miocarditis y posteriormente experimentos o seguimiento funcional. El objetivo de este estudio es al menos reclutar 100 pacientes y está actualmente sponsoreado por la empresa con la que trabajamos, corriendo actualmente. Entonces, les explico justamente, pues pasamos del proceso de la investigación básica, la traslación, y me gustaría nada más hacer un par de reflexiones para cerrar, que tienen que ver justamente con este caso en el cual logramos que nuestra madurez como infraestructura, con equipo, con talento, permitiera que una empresa extranjera venga a desarrollar con nosotros su investigación y desarrollo, y somos capaces de responder ante ello de la mejor forma que pudimos. No solamente trajo beneficios en un proyecto y nos hizo tener posibilidades de tener proyectos financiados de forma externa, sino algo que yo quisiera mencionar para cerrar es de que un proyecto grande de esta naturaleza no solo trae el beneficio de las publicaciones de los estudiantes graduados, sino abre líneas de investigación importantes. Como les mencioné, el tema de que el doctor Carlos Jerjes se haya habituado a los protocolos de investigación, ha permitido que actualmente algunos estudios adicionales en pacientes con falla cardíaca se estén llevando a cabo y se van a seguir haciendo en el corto plazo. En el tema experimental o de investigación, este estudio no solamente permitió pensar en la mejoría de este fármaco, sino abrió posibilidades y generó financiamiento para un grupo que se ha incubado, que está liderado por el doctor Omar Lozano, que ha sido fundamental en este desarrollo, en generar la posibilidad de desarrollar formulaciones a través de nanopartículas para el tratamiento de corazón. Aquí ocupé algunas de sus imágenes representativas en donde la aplicación de estas fórmulas, nanofórmulas o formulaciones en base a nanopartículas pueden servir para llevar fármacos, para llevar genes y tiene una cantidad importante de desarrollos, pero lo que quiero transmitir, más que profundamente llegar al dato del beneficio, que este proyecto macro lo que abrió fue áreas de oportunidad que antes no existían en el TEC, ni en nuestro ecosistema de TecSalud. Un área de nanomedicina junto con el área de investigación de los binomios. Aquí nuestro sueño es poder direccionar partículas al corazón de forma selectiva, llevando moléculas importantes, llevando anticuerpos, llevando genes terapéuticos. Ese es el sueño a través de la nanotecnología. Otra área que también se vio favorecida por este proyecto, cuando no sabemos cómo va a actuar una droga, una posibilidad es revisar la literatura, pero antes de empezar a hacer experimentos muy costosos, hemos aprendido con la colaboración que hemos hecho con el doctor Flavio Contreras que hay estrategias en computación, de temas de machine learning, de docking molecular, que nos pueden ayudar a dar elementos para predecir y elegir diferentes blancos moleculares teóricos y ver cuál es la posibilidad de que realmente esto esté ocurriendo. En el manuscrito último pudimos describir que esta molécula de cannabidiol, sus beneficios terapéuticos eran mediados particularmente a través de un receptor importante que se llama PPAR-gamma. No voy a entrar en términos de discusión, pero es un blanco molecular para enfermedad terapéutica. Hay drogas que funcionan así, modulando este factor, pero lo que nos permitió es que este grupo de investigación generara un pipeline de desarrollo que empieza con Machine Learning para predecir, clasificar potenciales compuestos. No está probando 1 o 2 como lo hicimos nosotros o 10, prueban bases de datos de 4,000, 5,000, 400,000 compuestos que se pueden meter en una computadora y de alguna forma nos puede ayudar. Hay que enseñar a los algoritmos para que aprendan, nos ayuden a predecir y posteriormente cuando tenemos candidatos pasar los estudios biofísicos de interacción también computacionales y de los mejores candidatos que en esas condiciones ya mucho más restrictivas tienen posibilidad, pues ahora sí empezar a hacer los estudios in vitro para poder llevar a cabo el desarrollo. Entonces, esto también quiero mencionarlo, no existía antes de este proyecto, al menos en nuestro ecosistema del TEC de Monterrey y en nuestro ecosistema de TecSalud. Entonces, son
por supuesto, nuevas áreas de desarrollo. Ahora el doctor trabaja con otros receptores y, por supuesto, un tema que no quiero dejar de mencionar, si tenemos una molécula blanco que es este transportador, actualmente estamos buscando péptidos pequeños y moléculas pequeñas que puedan tener efectos terapéuticos y generar el mismo beneficio que el cannabidiol adicional. Con lo anterior, pues quiero cerrar mencionando que el objetivo de la investigación translacional, en este ejemplo sencillo, se pudo lograr a partir de muchos años, mucho esfuerzo de mucha gente, no quiero menospreciar por el comentario, lograr el efecto de la traslación, teniendo una pregunta fundamental clínica, pudiendo tener los elementos y la infraestructura para probarlo experimentalmente y posteriormente la habilidad de comités y estudios clínicos para poderlo llevar a primer uso en seres humanos. El estudio de cannabidiol fue el primer estudio aprobado en todo el mundo para estudio de enfermedad cardiovascular con esta molécula de cannabidiol y el primer estudio con cannabidiol en toda América Latina, ¿verdad? El cannabidiol ha sido utilizado para otras condiciones, particularmente enfermedades neurológicas, pero en este caso tuvimos que avanzar la información y el camino en esta molécula. Con este vínculo y mencionando, por supuesto, la asociación importante que tenemos que tener con la industria, porque estos proyectos no pueden ser financiados completamente por las instituciones académicas, requieren un partner industrial que vaya a encargarse del desarrollo, vaya a buscar el financiamiento para los estudios de alto nivel en seres humanos que son extremadamente costosos, es indispensable. Por último, no menos importante mencionar pues, toda la gente que está involucrada, ha sido trabajo de muchos años, poder darles este sucinto ejemplo de lo que se puede hacer y mencionar como última parte en el tema del nearshoring que toda esta posibilidad de generar la evidencia, poderla documentar a buen nivel, pasar por la experiencia, es lo que nos va a hacer como institución posibles a enfrentar retos de no solo una compañía que se acercó, sino muchas más que puedan venir en este mismo concepto, mostrando que tenemos, digamos, el músculo, la estrategia, la alineación en nuestro centro médico académico para poder hacer este tipo de investigaciones. Y les puedo mencionar con mucho gusto, sin dar muchos detalles, que al menos 2, 3 empresas, siguiendo este mismo modelo, han buscado actualmente a los grupos de investigación dentro del Instituto y TechSalud para replicar este estudio, con otras aproximaciones terapéuticas, con otras ideas, pero justamente haciendo virtuoso este modelo, mostrando que de alguna forma ha recorrido el camino, varios años después podemos pues, decirles que tenemos una evidencia de que logramos pasar por todas las fases, pudimos empezar en un laboratorio con células probando un compuesto y terminando tocando un paciente, que creo que es algo bastante poco frecuente en el mundo y en nuestro país mucho más. Les agradezco a todos su atención y pues si hubiera espacio para preguntas, quedo abierto. Muchas gracias, Gerardo. Impresionante tu charla. Bueno, está abierta la discusión o preguntas. Gerardo, muchas gracias por la presentación, por la visión de lo que implica esta investigación translacional, el caso de éxito que hemos generado. ¿Cómo ven que puedan ser las siguientes etapas o los siguientes modelos para poder hacer justamente este ecosistema translacional mucho más ampliado? ¿Ves seguir las mismas líneas o tal vez alguna adaptación, algunas ideas nuevas que vayan en el camino? Gracias, Omar. Es discusión importante, ¿verdad? Yo creo que tenemos que volver a buscar enfoque. El enfoque que tenemos es mucho en tema cardiometabólico, porque pues ahí es donde tenemos la expertise, el talento, o principalmente el talento. Esperemos en otro tiempo tenerlo desarrollado en más áreas. Pero sí, coincido contigo. Yo creo que hay dos temas importantes. Un tema que me gustaría resaltar es un esfuerzo que está ocurriendo en el TEC de forma paralela a todos nosotros, pero nos involucra, que es el esfuerzo del Proyecto Origen. El Proyecto Origen, que tiene la intención de hacer estudios de un biobanco con información clínica, pero también información genómica y eventualmente con otras unidades como la unidad de biología integrativa, poder ir más allá del genoma haciendo metabolómica, proteómica, va a dar información muy importante que la industria en todo el mundo va a estar buscando.
porque estamos poco representados en esta información. Hemos conversado, menos del 3 al 5% de la información genómica viene de poblaciones como nosotros, y sabemos con claridad que hay muchos clínicos que saben que los mexicanos no se enferman, como dicen las guías, en Europa o en Asia. Hay particularidades que están seguramente en nuestro ambiente, pero también en nuestro genoma, en nuestra exposición a muchos factores que no están. La segunda fase creo que va a ser importantísimo detonar en base a este proyecto Origen. Para mí es la apuesta, y además no solo una apuesta en el sentido de las preguntas que va a generar, que por supuesto serán muy relevantes. Otro tema que nos hace muy interesante en el tema a través de nearshoring, puede ser nuestra institución y estos proyectos el acceso a Latinoamérica. Porque en Latinoamérica estrategias como Origen no están ocurriendo de forma muy frecuente, no existen. El tener este paso adelante nos permitirá el compartir con poblaciones en Centroamérica, en Sudamérica, características ambientales, genéticas mucho más similares. Nos va a permitir no solamente pensar en el mercado, eventualmente las compañías van a pensar en mercado, en ganancias, profit, es su visión, pero podemos, aprovechando nuestra cercanía, nuestro desarrollo y nuestra cercanía con Latinoamérica, que son nuestros hermanos y cercanos en cultura y en muchos aspectos, puede ser también algo adicional. El segundo tema, creo que muy relevante, Omar, tiene que ver con las complicaciones, además de la obesidad, de un tema muy relevante actualmente, que es el tema de envejecimiento. Envejecimiento, si lo vemos desde el punto de vista metabólico, la obesidad es un envejecimiento acelerado. El tema de envejecimiento, llegar con buena calidad de vida, implementar la longevidad en buen estado, es un tema muy relevante del cual, analizando un poco el mercado está buscando potencialmente estrategias para llegar a vivir más años con buena calidad. Entonces, el tema relevante de envejecimiento, creo que son focos que visualizamos al futuro muy relevantes dentro de este ecosistema, además de no descuidar los temas cardiometabólicos. Muchas gracias, Omar, por la pregunta. Una pregunta de la audiencia, dice, respecto al virtual, de la audiencia virtual, dice, respecto al cannabidiol, ¿por qué se eligió como potencial tratamiento ante cardiopatías si puede afectar drásticamente la eficacia de los principales antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes usados? Sí, como todos lo sabemos, todas las moléculas tienen un rango terapéutico de uso. Un tema interesantísimo que pueden consultar en la literatura que hemos generado, y no solo nosotros, otros grupos, es que hay múltiples efectos. Probablemente estos efectos que se mencionan sobre la agregación plaquetaria o los efectos que tiene en altas concentraciones también como antihipertensivo o como otros factores dependen de la concentración usada. Y depende también, hay muchos datos reportados de este tipo de compuestos. Recordemos que los cannabinoides es una familia bien amplia de cientos de compuestos. Estamos hablando de cannabidiol de forma específica que tiene una ventaja versus a muchos otros que no tiene actividad psicotrópica. Es un antiinflamatorio muy potente, pero no tiene interacciones, por ejemplo, importantes con el sistema nervioso central, lo cual le da posibilidad de usarse en otras poblaciones, niños, otro tipo de poblaciones. Pero lo que quisiera contestar más puntualmente, que es algo realmente relevante, que los mecanismos de protección en el corazón se han encontrado una o dos órdenes de magnitud en dosis abajo de lo que se ha observado, por ejemplo, con hipertensión o con problemas de agregación plaquetaria, lo cual implica que, pues, eventualmente, como toda molécula, tiene un rango de seguridad y de eficacia, y además es una molécula que tiene efectos que decimos pleiotrópicos en términos generales, que no solamente un mecanismo molecular va a incidir. Nosotros encontramos uno que en muy bajas concentraciones nos explica los beneficios en el corazón, pero eso no implica que a mayores concentraciones a través de otras vías pueda generar efectos incluso más positivos o deleterios. Eso es algo que se tiene que estudiar importantemente. Gracias, Gerardo. Muy linda charla. Gracias. Tengo una curiosidad respecto a los ensayos clínicos. En el primero lo suspendieron porque era criterio de exclusión que estén vacunados, ¿no? Pero que no estén vacunados. Que no estén vacunados. Llegaron a tener pacientes que no estén vacunados, reclutados, y si ahí vieron algún efecto o no llegaron a tener ningún paciente. Esa es la primera curiosidad. Es un estudio bastante interesante. Es un estudio multicéntrico. Se tuvieron pacientes en México, en Estados Unidos y en Brasil. El número precisión, me faltaría el doctor Jerjes para darlo con precisión en el estudio global, pero estuvo entre 110, 120 pacientes en total reclutados de una muestra mucho más amplia. Cuando tienes un criterio que no alcanza a cubrir un porcentaje específico, la posibilidad de hacer análisis
no es factible, debido a que se rompen, digamos, el número de N y todas las conclusiones que puedes sacar en base a ello no están lidiados con una buena muestra representativa, de tal forma que de ahí podemos sacar algunas conclusiones, pero que no son sostenidas por la estadística propia de un estudio clínico. Entonces, te digo, en este estudio, el estudio Archer es un estudio más pequeño de 100 pacientes que esperemos se puedan liberar resultados para 2025. Claro, y con respecto al Archer, ¿esa miocarditis también tiene algún criterio de exclusión? Si tiene que ser viral, puede ser cualquier miocarditis, tiene que ser, o está relacionado también con COVID. No. Esta no está asociada a COVID. Hay algunos casos, son realmente muy pocos. La realidad es que la miocarditis, como una enfermedad rara, con una frecuencia rara, ha permitido reclutar a pacientes que cumplan con criterios clínicos de miocarditis, clínicos particularmente por imagen cardiovascular, y se recluta a los pacientes. Una ventaja de poder estudiar la miocarditis es una enfermedad que no tiene un tratamiento. Es una enfermedad sin tratamiento, huérfana de tratamiento experimental, por lo tanto las agencias regulatorias, de forma más fácil, acceden a que puedas dar un tratamiento a un paciente que no tiene otra opción. Entonces, claro, esa es la ventaja de estudiar la miocarditis. Es una enfermedad rara, se están reclutando, haciendo un estudio importante en Estados Unidos, buscando a los especialistas en todo ello, y te diría, los criterios, aunque no los conozco exactamente con precisión, realmente por ser enfermedad rara no están asociados a COVID. Ni a virus. Ni a virus. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora otra pregunta de la audiencia. ¿Cómo ofrecer a la Big Pharma extranjera el nearshoring para validación de pequeñas moléculas si el background genético de la población blanco será drásticamente diferente al de la validación? Sí, esa es una muy buena pregunta, pero es una misma pregunta que actualmente mantiene pues toda la industria farmacéutica de este lado, cuando no tenemos el mismo background. Es cierto que nos enfermamos de forma distinta y sigo manteniendo este argumento, pero hay mecanismos centrales que no son distintos entre las poblaciones. Los efectos antilipidémicos de drogas o los efectos antihiperglicémicos de otras moléculas que se han utilizado y se desarrollaron justamente en otras latitudes, no son usados en los seres humanos en esta parte del mundo con un background genético. Entonces, yo quisiera pensar que en una etapa posterior que tiene que ver con esta medicina personalizada, más dirigida a un background genético, un background metabólico, vamos a encontrar cosas muy distintas. En este punto sigue siendo el concepto interesante encontrar en un modelo genuino que tenga un efecto biológico, y a partir de ello seguramente habrá poblaciones que respondan más o mejor. Hay muchos casos en la historia del tratamiento cardiovascular en donde alguna molécula en alguna población es mucho mejor, etcétera. Hay particularidades, eso lo vamos a ir aprendiendo, pero será parte de seguramente de las cosas que se pondrán en balanza cuando se busque hacer este nearshoring. Yo pienso que para mecanismos generales de enfermedad y primeros acercamientos, el tema de desarrollo preclínico a nivel molecular, pues se ocupan exactamente las mismas condiciones que en otras latitudes. Los modelos que utilizamos, de hecho, son modelos generados en otros lados que hemos tropicalizado las condiciones de México, pero que cumplen con la calidad y con la recapitulación y reproducibilidad que otros modelos. De hecho, eso es algo bastante interesante. Cumplimos con esos criterios. Para poder generar evidencia válida se tienen que documentar de forma muy profunda, y esto ha sido igual. Ahora, la responsabilidad que tenga sobre estas poblaciones, el efecto que tenga, va a ser algo que seguramente se verá en un futuro, pero el desarrollo, el primer uso en humanos, yo creo que no tendría impacto importante el background genético. Ya en cuestiones poblacionales seguramente lo tendrá, pero de un inicio el tema de costos, el tema de tener una estructura como el centro médico académico donde todo el mundo convive, donde todo está en un mismo lugar, depende de mismos tomadores de decisiones, es una institución que tiene esa visión desde su fundación y desde su declaratoria para el 2030, nos hace completamente interesantes para estas compañías. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de aquí del público? Muchas gracias, Gerardo. No me podía ir sin felicitarte. Han sido muchos años de trabajo, desde lo básico. Hace 17 años creo que llegaste aquí al tecnológico. Después te seguimos varios. Los resultados han sido increíbles, sinceramente.
toda la gestión tiene un mérito extraordinario. Sobre todo pensando que es difícil muchas veces convencer, ¿no?, a la gente de que apoye, que participe, que estemos ahí, ¿no?, dando seguimiento a los proyectos. Viendo todo este panorama que nos acabas de presentar, me surge una pregunta y tiene que ver mucho ahorita nos hablaste en un contexto de cómo puedo curar al paciente, cómo llego y hago todos estos estudios para llegar al proceso de traslación y poder tener un fármaco que tenga beneficio a un paciente. Pero también se habla mucho de la prevención. O sea, aquí, ¿cómo podrías o qué estrategias tienes planeada establecer? Digo, la parte de los binomios es una estrategia extraordinaria porque unes las dos áreas que siempre estamos peleadas todo el tiempo, ¿no? Básicos y clínicos. Tratar de que ellos se entiendan es una muy buena estrategia, pero a lo mejor estoy pensando en una triada, políticas públicas, algo que permita cruzar este paradigma y ahora no solamente pensar en cómo curar al paciente, sino en generar alguna estrategia preventiva. Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias por tu comentario, Noemí. Yo creo que la visión de poder incorporar una visión realmente de incidencia pública la tiene el instituto, al tener declarada y funcionando actualmente una unidad de política pública, que además debo decirte que en esos programas grandes que son proyectos insignia de nuestro instituto, en los cuales además de la parte de background genético, exposición, genes, proteínas, hay un determinante social extremadamente relevante. En obesidad lo sabemos, en enfermedad metabólica lo sabemos, medirlo, cuantificarlo para ver si dónde está el problema, porque no vaya a ser, y digo, puede ser, que el determinante principal de la obesidad en las poblaciones, después de analizar efectos moleculares, tratamientos, distribución, sean factores que no casan necesariamente con la biología. Es posible. Entonces, estar abiertos a ello, nuestro instituto tiene esta visión, ¿no? Ahora, pensar en un modelo de madurez de una tecnología, yo, más que pensar en incluir a alguien de políticas públicas, es mencionar dos cosas. Primero, siempre que hacemos los estudios, o tratamos de hacer los estudios con un fármaco, con ayuda de gente como tú, con esta visión, estamos comparando los efectos benéficos que tienen estrategias en el cambio del estilo de vida. O sea, lo que queremos dar la idea es que si bien estamos generando una cadena de valor para la industria farmacéutica, los mecanismos que disparan las enfermedades también tienen respuestas que tienen que ver con el estilo de vida de los individuos. Y en los modelos celulares experimentales lo vemos con mucha claridad. Entonces, yo creo que la visión que tenemos es ir trabajando paulatinamente en las dos, una visión más holística que pueda dar recomendaciones clínicas que tengamos evidencia. Por otro lado, el desarrollo que permita pues, este crecimiento de este ecosistema, ese sería, digamos, con respecto a la estrategia. ¿Qué sumarle a ese grupo de un básico y de un clínico? Para mí es alguien que le sepa los negocios y que le pueda hacer recomendaciones importantes con quién juntarse, si el mercado vale, si todo este esfuerzo, que por supuesto vale, no quiero con eso transmitir esta idea de no tiene sentido. Tiene mucho sentido la información, pero en esta visión, esta pequeña arista del desarrollo farmacéutico, es muy importante ver el número de los competidores, de ver el tamaño del mercado, porque la industria que nos va a buscar para este nearshoring en ciencia lo va a tener más que claro. Y a veces somos un poco ingenuos en nuestra ciencia, en nuestro atender pacientes, dónde están las necesidades. Y yo creo que ahí lo que yo acompañaré a estos equipos, y lo hemos visualizado, es con un equipo que entienda los números y pueda hacer recomendaciones sobre priorizar, qué priorizamos y con quién nos vamos, ¿verdad? Con quién hacemos este networking, con quién hacemos este codesarrollo, ¿verdad? A qué nivel de industria tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Noemí, de nuevo. Bueno, pues ya no hay más preguntas en el auditorio virtual. Si aquí no hay más preguntas, pues entonces damos por terminar la sesión y agradecemos al doctor Gerardo y a todos los presentes, tanto aquí en presencial como en virtual, por habernos acompañado en esta ronda de seminarios del Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias.